Bien. Perfecto, 17:05 como habíamos prometido. Muy buenas tardes a todas, a todos. Bienvenidos, bienvenidas. Este es el segundo encuentro de un ciclo donde la APDH en general, a través de la Secretaría de Género, a través de la Secretaría de Niñez y Adolescencia, hace esta propuesta para justamente hablar de lo que tanto nos preocupa, como es el abuso sexual contra las infancias y la violencia vicaria. Generamos estos espacios justamente para compartir entre todos las distintas miradas y las herramientas que podemos llegar a tener a mano por parte de los distintos efectores del proceso, ¿no? Tanto judicial como social y de las organizaciones que están trabajando en esta temática para aquellas personas que ven vulnerados sus derechos. Mi nombre es Gretel Galeano, soy presidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos Regional Catamarca. Estoy junto a mi compañera Luciana Mazuelos, también del otro lado, ¿no? Vamos un poquito al sur del país, nos vamos a San Juan, a quien la voy a saludar, y le voy a pedir unas palabras de apertura para ya comenzar con este segundo, sí, de 3 encuentros de este ciclo. Desmutéese, por favor, señora Mazuelos. Hola, buenas tardes. ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, muchas gracias por volver a organizar esto, Gretel, que ha estado empujando desde el principio. Les queremos dar la bienvenida a todos por participar, a nuestros panelistas, Carlos, María Elena, a Patricia. Y no queremos comenzar este conversatorio sin antes decir que desde la PDH de todas las regionales del país estamos repudiando la represión que hay en Jujuy, que estamos acompañando. En el lugar está la regional Jujuy, acompañando ahí, ha estado nuestro presidente también en el lugar. Y lo que nosotros hacemos desde APDH es promover derechos. Esta es una oportunidad. Y el tema de la violencia vicaria y el ASI es un tema que nos atraviesa profundamente y en el que venimos militando, capacitándonos y haciendo acompañamiento feminista. Así que les agradezco a todos por participar y bienvenidos a esta charla. Gracias, Luciana. Antes de darle el paso a las y el invitado a dar inicio a este conversatorio, solamente algunas sugerencias que un poco ya veníamos hablando antes de comenzar esta charla, es por favor chequen sus micrófonos para que no interfiera su cotidianeidad con la charla, podamos todos disfrutar de los aportes de las compañeras y el compañero. Como les decía, nuestra metodología de trabajo es básicamente escuchar los aportes de María Elena, de Patricia y de Carlos, y una vez que culminen con estos aportes, ahí recién vamos a abrir la interacción con cada uno de ustedes. Como ustedes saben, no es la primera vez que la APDH incorpora en estos espacios virtuales, con la idea de humanizar estos espacios, metodología CHE, que es la metodología de comunidades hilando estrategias, que lo que busca es no tan solo humanizar los espacios, sino poner a la persona en el centro de estos espacios. Entonces les voy a pedir que por favor, mientras escuchan a nuestras invitadas, a nuestro invitado, puedan también, a medida que van haciendo sus aportes, discriminar, ¿no? Un poco qué frases o qué información a ustedes les resuena como un aporte, qué cosas resaltarían, qué otras les lleva a la reflexión, cuáles son las dudas o las incertidumbres. En base a eso que les estamos pidiendo justamente que después vamos a abrir la interacción con nuestras dos y nuestro invitado. Entonces, sin más, le paso la palabra a la compañera María Elena Nadeo para que abra este segundo encuentro.
y su tiempo para usted. Bueno, muchas gracias, Gretel, Luciana, siempre es un enorme gusto encontrarnos, debatir. La verdad que quienes estamos en la PDH ya hace años venimos incorporando toda la temática de género y de derechos, bueno, derechos de las niñeces y las adolescencias como parte fundamental del conjunto de derechos humanos, por supuesto. Y recibir también a Carlos Rosansky, que además de ser un especialista de primer nivel, es un amigo, un compañero de, podemos decir, de militancia en la lucha por estas causas, ¿no? Y sabemos que en él tenemos siempre un respaldo jurídico y una voz que va a intervenir. Digo esto porque desde la PDH venimos acompañando algunos casos de violencia de género, pero además de situaciones gravísimas que viven madres protectoras. Tenemos la situación de la niña Sol en Río Tercero, que sigue en una disputa judicial infernal. Allí, bueno, no hemos podido avanzar mucho más, si bien ahora hay un régimen comunicacional más amplio, y su mamá la puede ver a la nena y tuvo posibilidad de visitas más amplias, pero la justicia le arrebató a su nena justamente por tratar de evitar el contacto con el progenitor acusado de abuso. Esta es parte, el núcleo duro, digamos, de lo que nosotros estamos discutiendo cuando hablamos de ASI, de violencia vicaria y de madres protectoras, ¿no? Así que bueno, un placer esta reunión en un día muy complicado. Venimos, los que estamos en la ciudad de Buenos Aires, venimos de la 9 de julio, de una concentración multitudinaria impresionante en solidaridad con Jujuy, un reclamo muy fuerte para que el Estado Nacional se haga cargo, el gobierno nacional se haga cargo de esto. Y bueno, integramos todas las luchas, ¿no? Porque es la lucha por la dignidad, es la lucha por nuestras mujeres de los pueblos originarios, los niños y niñas que también fueron violentados en esa represión salvaje. Bueno, dicho esto, decirles lo que seguramente ustedes ya conocen, y nosotros partimos del paradigma de los tratados consagrados, digamos, en los tratados internacionales de derechos humanos, particularmente la Convención de los Derechos del Niño de 1989, que además estableció algo muy clarito y que todavía sigue sin ser entendido por gran parte de las instituciones judiciales, que es el derecho de los niños a ser oídos, de las niñas a ser oídos, y a que su opinión sea tenida en cuenta, además de establecer todo un pliego destinado, tanto en la Convención como en los protocolos, a la protección contra toda forma de violencia, la protección de la integridad física, psíquica, etc. La Convención se votó en 1989 en Naciones Unidas, en el 90 fue ratificada por nuestro país. Recién en el 2005 tuvimos la ley que deroga el viejo sistema de patronato. Mientras tanto coexistieron en gran parte ambos paradigmas, pero en ese interín, en ese desarrollo por impulsar la aplicación de la Convención y los derechos humanos de los chicos, tratando de erradicar las viejas figuras del patronato de menores y la tutela opresiva de los adultos sobre los niños y las niñas, también en ese interín, en ese tránsito, se vota la Convención de Belén do Pará, 1994, fíjense, la ley contra la violencia hacia las mujeres es casi contemporánea de la Ley de Infancia Nacional, la 26485, fíjense que la 26061 es un poquito anterior, y al año siguiente se vota a los 2 años, la Ley de Violencia de Género, la Ley de Prevención y Erradicación de la violencia hacia las mujeres. ¿Por qué digo esto? Porque hay un paradigma conceptual que tiene que ver con deconstruir, con erradicar todos los sistemas que manipulan, que tutelan de manera opresiva y violenta a los seres humanos, a los grupos subordinados
o discriminados históricamente. Ese, en definitiva, es uno de los aportes más grandes de los tratados de derechos humanos, niños y niñas como sujetos de derechos, con capacidad progresiva, las mujeres como sujetas de derechos, reconociéndonos la capacidad jurídica, política, civil, que nos había sido negada durante siglos. Digo esto también porque, así como la prédica por instalar la convención, crear los nuevos organismos de infancia, implicó todo un trabajo de concientización para proteger a las infancias de todo tipo de abuso, también crece la conciencia de género para la protección de las mujeres y también de los grupos familiares. Entonces, yo creo que hubo una confluencia muy importante de estos dos paradigmas, o de estas dos convenciones, y esto potenció, y la lucha por prevenir las distintas formas de violencia fueron increyendo, generaron un movimiento muy fuerte, empezaron a organizarse los dispositivos de atención, aún con todas sus dificultades, y el concepto de corresponsabilidad social, el concepto de que todos y todas somos responsables de acuerdo al grado de inserción que tengamos en la sociedad, por supuesto, para la protección de los chicos y también para evitar cualquier forma de violencia, hizo que esta temática fuera creciendo. Y así como creció y logramos importantes avances, también hubo una respuesta del viejo sistema, la respuesta del patriarcado, que Carlos suele hablar de esto como el backlash, ¿no? Como esta respuesta defensiva del viejo sistema, que se tradujo, fíjense, incluso en esos años, justamente en la ley 24.270, la ley de impedimento de contacto, que se nos escapó, fueron los años, yo tengo que ver bien en qué año, no lo tengo acá registrado, la ley 24.270 debe ser de fines de los 90, justamente en un momento en que todavía no estaba la marea verde violeta y el movimiento de los derechos de las infancias no estaba en su mejor momento, y había una tendencia conservadora, digamos, liderada por el menemismo en aquellos años, ¿no? Entonces, este movimiento de, por un lado, denunciar las situaciones de abuso, de no resignarnos, las mujeres, las madres de los chicos, no resignarse, no aceptar situaciones de vinculaciones o revinculaciones forzadas, y al mismo tiempo una herramienta legal terrible como es el régimen de 1993, pleno neoliberalismo, incluso anterior a la Convención de Belén do Pará. O sea que está bien el dato, muchas gracias. Anterior a la Convención de Belén do Pará. Esto ha generado una herramienta, una amenaza permanente para las mujeres, que vuelvo a decir, gracias al avance de la conciencia de género y de la conciencia de los derechos de las infancias, se niegan valientemente a aceptar las revinculaciones forzadas. Y como si esto fuera poco, y supongo que otros, posiblemente Carlos hable de esto un poco mejor y más que yo, por si esto fuera poco, desde la usina del sistema judicial toman una teoría de los 80 de Estados Unidos para impedir, para desacreditar las pericias de abuso sexual en las infancias, que es el falso síndrome de alienación parental. O sea, que tenemos un backlash, tenemos una ofensiva de los sectores del patriarcado y oscurantistas del Poder Judicial, la ley de impedimento de contacto y el falso síndrome de alienación parental. En los últimos años, y a partir también de la sistematización teórica de Sonia Vaccaro y otras autoras, se empezó a advertir el sufrimiento de los niños en las relaciones de violencia,
el sufrimiento de los niños también como una herramienta de castigo hacia las madres. Y esto es lo que podemos definir muy rápidamente, ese desplazamiento que hacen los victimarios, los varones violentos, como una estrategia más. Yo diría que es parte de la misma violencia. Ahí tenemos una discusión, si abrir, no abrir. Digamos, yo creo que es parte de la misma violencia profunda de género y de la misma violencia hacia los niños, niñas y adolescentes. Pero bueno, a veces especificarla con más detalle nos permite incluso reconocer algunas situaciones que se invisibilizan, y muchas veces también para las madres, para las mujeres, actúa esto como diciendo, bueno, nos reconocen, hay un reconocimiento mayor de nuestra problemática. Nosotros hace poquito recibimos a una mujer y a su hija que venían escapadas de Brasil, radicadas en Argentina hace ya unos años, que pidieron refugio en la CONARE, en la Comisión Nacional, y nos pidieron justamente un dictamen de la PDH para fundar por qué la violencia de género y el SAP deben ser considerados argumentos para brindar refugio a mujeres, a personas, adolescentes, a niños que huyen de sus países de origen. Fíjense que en Brasil están peor que nosotros, su ley de impedimento de contacto se llama Ley de Alienadores Parentales, y a la persona que se niega a entregar un niño al abusador se la declara alienadora parental, con penalización de cárcel, ¿no? O sea, bueno, frente a esto nosotros presentamos, esto está en camino de resolución, esperamos que favorable para esta mujer valiente y su hija, y utilizamos textos de la relatora de Naciones Unidas contra la violencia hacia las mujeres y los niños. Hizo un informe muy interesante. Reem Al-Salem, de Jordania es ella, relatora de Naciones Unidas, ya había presentado ella un par de años atrás el pedido de que Brasil derogue su legislación utilizando el síndrome de alienación parental. Ahora ella hizo una investigación y descubre una cantidad de países donde se utiliza el falso síndrome de alienación parental, y por eso hace este informe que lo firma ahora, es de fecha abril del 2023, y que se puede ver en la página web de Naciones Unidas. Si ustedes ponen informe de la relatora de Naciones Unidas contra el SAP, aparece el link donde lo lleva a este documento, que para nosotros es de gran valor, porque es el respaldo de Naciones Unidas a una temática que nos desvela, nos preocupa, y que todavía suele recorrer los estrados judiciales. Para ir finalizando, ¿no es cierto? Ustedes díganme el tiempo, estamos bien. Nosotras desde hace años que venimos cuestionando el funcionamiento del Poder Judicial, en particular de estos casos de abuso sexual en las infancias, donde se descree de las víctimas, donde se desalienta y se rechaza a las madres que con coraje, fíjense, ¿no? Yo siempre digo, a las madres que no vieron la situación de abuso, muchas veces por negacionismo, por miedo a perder a su pareja, a esas mujeres se las considera cómplices e incluso tienen quizá la misma condena o mayor que el abusador. Y a las mujeres valientes que denuncian y que resisten el contacto de los chicos con los acusados de abuso, se las persigue, se las amenaza con arrebatarle los hijos, o peor aún todavía, con la cárcel. Por eso venimos planteando una serie de reformas hacia el sistema judicial, que yo sé que son insuficientes. Con Carlos tenemos también una discusión al respecto,
me decía hace poco que una reforma judicial es casi imposible en la Argentina, que hay que pensar otras estrategias, pero de todas maneras, yo creo que los organismos de derechos humanos, las organizaciones de mujeres y disidencias, varias organizaciones sindicales que tienen que ver con la justicia, el CIPREVA, la Asociación Americana de Juristas, la Asociación Judicial Bonaerense y otros grupos, estamos tratando de confluir en una nueva marea con una serie de reclamos, una nueva marea que conmueva al Poder Judicial. Esa nueva marea va a tener un punto de presentación el jueves 29, se iba a hacer antes, pero se suspendió por los sucesos de Jujuy, creo, se iba a hacer en estos días, el jueves 29, en el Sindicato de Gráficos, la Federación Gráfica Bonaerense, y es federal también, después se van a hacer encuentros en cada una de las provincias. En todo caso, si después hay tiempo, puedo avanzar un poquito en algunas ideas, pero yo sueño con que haya observatorios reales, además de pensar en una sociedad distinta a la que vivimos, libres de opresión y de todo tipo de explotación. Pero en lo concreto, en lo que hace el Poder Judicial, en el ahora, creo que es necesario que podamos contar con un ámbito, un observatorio, que pueda hacer las auditorías de las sentencias judiciales y que allí haya en ese observatorio representación de las organizaciones especializadas en la temática, y que ese sea un control efectivo, y que ese control, esas auditorías, impliquen tengan una incidencia, sean vinculantes con respecto a la carrera o con respecto a alguno de los atributos de los magistrados y magistradas. Ese es un ejemplo, uno de los que me parece que sería más útil. Después hay muchos más, pero me parece que se acabó mi tiempo, no quiero extenderme tanto para aprovechar después el debate. Y decirles por último que APDH instaló este tema en el Foro Mundial de Derechos Humanos. Hicimos un panel similar a el Foro Mundial de Derechos Humanos que se hizo en la ex-ESMA en marzo, y bueno, y la verdad que pudimos instalar este tema con mucha fuerza y mucha sinergia también con respecto a las madres y al movimiento de mujeres y de derechos humanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Elena. Sí, tal cual, muy bien con los tiempos, viste que somos nosotras muy tiranas con los tiempos, pero es sobre todo para democratizar, ahí se ríe Patricia, para democratizar estos espacios y asegurar la participación de todas y todas. Seguramente me quedé con muchas ganas de que después nos cuentes un poquito lo de la Defensoría, que también es otra tarea que te convoca, y seguramente después que culmine, digamos, el aporte del resto de los compañeros podremos quizás abordar eso, ¿no? Bueno, me toca presentar a una compañera, una gran compañera. Debo admitir, disculpen la falta de seriedad, que se prende en todo lo que se nos ocurre inventar. Su segundo nombre es Vamos, ¿no? Dale, vamos. ¿Qué hay que hacer? ¿En qué podemos ayudar? Y eso creo que es una característica que muchas veces nos define en las áreas en las que venimos trabajando federalmente, porque si hay algo que nos permitió la pandemia, esta pandemia horrible y tremenda que todavía tiene sus secuelas y que todavía no se ha visibilizado totalmente el impacto que ha tenido en nosotros, ha sido que dentro de estos cuadritos, yo los estoy saludando desde Catamarca, está nublado, están sucediendo cosas, María Elena está en la ciudad de Buenos Aires, Patricia está en Chubut. Bueno, Patricia es integrante de la Secretaría de Género, Niñez de la PDH, pero sobre todo es docente y es referente de educación sexual integral. Voy a decir, porque es importante nombrar, la Escuela 788 de Lago Puelo, y es también copresidenta, por supuesto, de la Regional Noroeste del Chubut de APDH. Y podríamos decir un montón de cosas, pero voy a resumir con esto: es una gran compañera, y es muy generosa, y la pasión está vinculada a que
¿qué pasa también con los docentes, ¿no? Cuando se detectan algunos casos, ¿qué herramientas, qué pasa, con qué podemos contar, a quién podemos acudir ante la complejidad, ¿no? de la situación que quizás se detecta? Muchísimas gracias, Patri, desmuteate y tus 15 minutos. Bueno, gracias Gretel por la presentación y gracias por el espacio. Me parece sí importante el tema específico relacionado a las escuelas, porque lo que se detecta desde el trabajo en la escuela es que no todos los docentes sabemos qué es lo que hay que hacer, primero cómo detectar y segundo qué es lo que hay que hacer. Y hay una guía federal que es muy útil como acompañamiento y recomiendo a quienes están en la docencia que la lean, que la consulten, que la tengan a mano. Es casi es un elemento más de trabajo y casi tan importante como el diseño curricular y los NAP y todo lo demás que interviene en la planificación y en el trabajo escolar. Y lamentablemente uno en la práctica ve que ni se consulta, que cuando llegan los problemas es como que hay que atajar los penales y nadie sabe para dónde correr. Entonces es importante conocer que tenemos estas herramientas, conocerlas, trabajarlas, consultar en los mismos establecimientos escolares cómo se está aplicando, porque depende de las jurisdicciones, hay diferencias en cómo se hace el abordaje de los casos, pero básicamente es una herramienta que además de resguardar y proteger a nuestros estudiantes, también nos resguarda y nos protege a los docentes, porque nos dice claramente cuáles son los pasos a seguir, cómo no quedar expuestos a situaciones que después nos comprometen por no haber hecho las cosas como se deben hacer. Hay que entender que la escuela es el espacio de promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, y somos funcionarios y tenemos la obligación de proteger y promover esos derechos. O sea, es nuestra obligación, no es una elección, no es un porque sí, es parte de nuestro trabajo y es fundamental que eso se entienda. Y es importantísimo estar siempre atentos a las situaciones, porque la escuela es un ámbito de cotidianeidad, donde compartimos muchas horas con niños, niñas y adolescentes, y tenemos la oportunidad de detectar situaciones complejas que por ahí no están saliendo a la luz en otros lugares, en otros ámbitos. Mi experiencia obviamente es más con adolescentes, yo trabajo en escuelas secundarias, y por ahí en escuelas primarias o en nivel inicial hay otros indicadores que pueden dar lugar a las intervenciones de los docentes. Pero lo fundamental es en el antes, en la protección y promoción, la mirada atenta, la escucha atenta, prestar, más allá de los contenidos curriculares, el ámbito de convivencia nos da un montón de herramientas para detectar cuando hay una vulneración de derechos en nuestros estudiantes. Entonces, es fundamental que tengamos en cuenta esos indicadores que por ahí en niñas pequeñas se dan más a través de juegos que no son los habituales, juegos sexualizados o en dibujos que por ahí no serían lo que uno espera en las edades que corresponden. En adolescentes es por ahí más frecuente que uno encuentre chicos que se aíslan, chicas que se aíslan, o que hay situaciones de agresividad con compañeros, o incluso con los docentes. Por ahí uno nota que hay respuestas que no son adecuadas a lo que uno, respuestas, digo, conductuales, ¿no? Que no son lo más adecuado a lo que está sucediendo en el momento, y son esas llamadas de atención donde uno tiene que provocar el acercamiento. En general, en el trabajo docente es más importante que, en mi entender, ¿no? Es más importante que la transmisión de conocimientos y generar los espacios, que es una gran parte de nuestra función y es importante, es sumamente fundamental construir los vínculos. En el vínculo en el vínculo de confianza es donde uno termina detectando cuando hay una situación problemática en los estudiantes, y
es probable que no todas las situaciones tengan que ver con abusos sexuales en la infancia o en la adolescencia. Hay otro tipo de malestares donde uno también tiene que estar con mucha atención. Surgen situaciones conflictivas, autolesiones, depresiones, que todo eso se detecta en la escuela cuando uno tiene una mirada atenta, ¿no? Lo importante es saber qué hago yo cuando se me acerca un estudiante, una estudiante, y me habla de que está viviendo una situación de esta naturaleza. En principio es la escucha atenta, activa, no poner en duda nunca la palabra del estudiante, de la estudiante. Siempre el yo te creo es fundamental en estos casos, porque si se generó ese vínculo de confianza, lo más importante es sostener esa confianza, y la forma de sostener esa confianza es no dudar de la palabra del niño, niña, adolescente que se nos acercó a contarnos una situación tan compleja. Tener una escucha atenta, prestar mucha atención, no juzgar en ningún momento, brindar ese espacio de confianza, explicarle en la medida de lo posible los pasos a seguir, que es probable que esa situación, si es de una gravedad tal, va a tener que ser informada a otras autoridades de la escuela, lo que no implica que sea el mismo niño, niña o adolescente el que lo tenga que decir. O sea, uno, una vez que tuvo la revelación o esa confianza donde el estudiante le habló del tema, lo que hay que hacer es un registro prolijo de eso que se habló, y es ese registro prolijo el que se transmite a las autoridades de la escuela, y las autoridades darán el curso jerárquico, que es comunicar a supervisión y a los equipos al servicio de protección, y de ahí en más se siguen todo lo que sería el mecanismo legal de la situación. Con el estudiante lo importante es la contención, no revictimizar, por eso es que no hay que, el estudiante, la estudiante que nos contó algo, tiene que saber que no lo va a tener que seguir repitiendo y repitiendo en todas las instancias. Eso es importantísimo que se cumpla, porque es una de las formas de resguardar a nuestros estudiantes, a nuestros niños, niñas y adolescentes, no ponerlos otra vez, no revictimizarlos en esas situaciones, y fundamentalmente hacer una contención de todo el contexto, ¿no? Porque hay situaciones en la escuela que no siempre los abusos sexuales en la infancia y adolescencia son intrafamiliares. En el caso de que se sucedan en ámbitos extrafamiliares, hay que ver también la forma de comunicar a esa familia, que en general se hace con el acompañamiento del servicio de protección. Depende de las jurisdicciones, intervienen diferentes equipos, hay que conocer los equipos de protección y los de acompañamiento en cada jurisdicción. Acá en Chubut, por ejemplo, funciona el EOATE, que es el equipo técnico de acompañamiento de las trayectorias, y funciona en conjunto con el servicio de protección municipal. Después, bueno, eso depende de cada jurisdicción, cuáles son los servicios que se prestan. También es importante conocer el entorno de ese estudiante, esa estudiante, para ver la contención en red. Acá nunca, en estos casos es importantísimo no trabajar en soledad. La escuela misma conforma una red con los otros servicios, con el equipo de acompañamiento, con los equipos del Ministerio de Educación y con el servicio de protección, y es en conjunto que se acompaña a ese niño, niña o adolescente que sufrió la vulneración de derechos. Entonces eso es importantísimo porque se hace toda una construcción en red, donde interviene también el equipo de salud, para que la contención sea integral, para contemplar lo que se llaman los derechos integrales del niño, niña y adolescente. No tomar el hecho puntual, sino el entorno, el contexto, y dar una respuesta en ese sentido, y hacer todo el acompañamiento
posterior a esa situación. Hay situaciones también que se dan, sobre todo trabajando en escuelas secundarias, a veces se dan situaciones entre estudiantes, que por ahí hay diferencias de edad. Lo fundamental para identificar una situación de abuso es identificar que hay un desequilibrio de poderes. Entonces, aún cuando se dan entre estudiantes, es importante identificar esa desigualdad de poder. Siempre hay la persona que abusa de otra, está ejerciendo un poder sobre esa persona, y hay que ver cómo funciona, y es muy complejo cuando los involucrados son las dos partes menores de edad, aunque haya una diferencia de edad y todo, porque hay que resguardar los derechos de ambas partes. Cuando se dan situaciones intraescolares, entre compañeros del mismo curso o de diferentes cursos, se genera una situación que la escuela tiene que abordar sin perder de vista que hay dos personas menores de edad a las cuales hay que resguardarles sus derechos, más allá de que una haya actuado vulnerando los derechos de la otra. Entonces, son situaciones que son bastante complejas, y que por eso es importante no actuar en soledad, entender cuáles son todos los pasos a seguir, conocer lo que tenemos como herramientas los docentes, y no esperar que aparezca el caso para conocer estas herramientas. Me parece fundamental que se fomenten espacios de capacitación puntualmente en esto, y que casi que yo diría que deberían ser obligatorios en las jornadas de inicio de clase de todos los años, porque en la práctica uno ve que la mayor parte de docentes no están informadas de cómo actuar en estas situaciones, y ahí es donde, aún con la mejor intención, se puede generar más daño que beneficio. El que no entiende que no tiene que actuar en soledad, el que no entiende los pasos a seguir, normalmente termina revictimizando al estudiante o la estudiante que fue afectada. Tenemos una cosa que es fundamental, es que no es una elección actuar cuando uno detecta un caso de vulneración de derechos en niños, niñas y adolescentes. Es una obligación hacerse cargo del problema, y si lo escuché al pasar, me tengo que hacer cargo igual que si yo lo hubiese visto en el aula. Cuando uno es docente todo el tiempo que está dentro de la escuela y con todos los estudiantes de la escuela, no solamente con los 20, 25 que yo puedo tener en mi curso. O sea, eso también es importante que lo entendamos, porque pasa más de una vez que, no, como fue en el curso al lado, o como yo lo escuché en un recreo, no me meto. No debe suceder eso. Nuestra función es promover y proteger los derechos de nuestros estudiantes durante todo el tiempo que están con nosotros. Y es nuestra obligación hacernos cargo de esas situaciones y promover esos derechos. Bueno, no sé si estoy en tiempo, ¿no? Estamos perfectos, hoy nos hemos portado muy bien, hemos comenzado a las 17:05, hemos cumplido con los tiempos. Ahora le paso la posta a mi compañera de San Juan, porque va a hacer la presentación de Carlos. Bueno, muchas gracias. Vamos a escuchar ahora a Carlos Rosansky. Él es juez de la Cámara Federal y también ha sido presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 1 de La Plata, de la provincia de Buenos Aires. En ese tribunal se han juzgado crímenes de lesa humanidad. Es miembro fundador del Foro para la Justicia Democrática y docente de posgrado de la Facultad de Psicología en la Universidad Nacional de Buenos Aires, en la Universidad Nacional de La Plata y de Mar del Plata. Presidente de AEVAS, que es la Asociación Civil de Altos Estudios de Violencias y Abusos Sexuales. Es un gran militante por los derechos humanos, por eso lo hemos invitado y queremos que sea parte de estos conversatorios. Además, ha publicado libros y textos legales como Abuso Sexual Infantil, Denunciar o Silenciar, y es autor del texto de la ley
25852, que reformó el Código Procesal Penal de la Nación Argentina, que regula la declaración de niñas abusadas en sede policial y judicial. Así que es un placer que comparta este espacio con nosotras, nosotres, Carlos Rosansky. Te doy la palabra. Gracias, Luciana. Gracias, Gretel, Patricia, mi querida amiga María Elena. Y me voy a poner un contador de tiempo, porque siempre uno cree que el tiempo va a alcanzar, pero la realidad es que es imposible que alcance. Así que voy a tratar de sintetizar, sobre todo a partir de lo que escuchábamos de María Elena, de Patricia. Y me asocio, por supuesto, al tema de Jujuy, pero sobre todo haciendo hincapié en que esa barbarie que pudimos ver en estos días está completamente vinculado al tema que hoy estamos conversando, porque hay un hilo conductor que es la violencia, y dentro de lo que es la violencia de género y de edad. Y María Elena hablaba de las convenciones en materia de derechos humanos, las convenciones internacionales y de las normas en general. Las convenciones, como todas saben, y yo me cuesta hablar en lenguaje inclusivo, Patricia hablaba, yo estoy absoluta y totalmente de acuerdo y a favor, en un 100%, no 99, 100, así que me disculpo si no hablo de esa manera todo el tiempo, pero sí que sepan que estoy en un 100% de acuerdo. Y que María Elena hablaba de las convenciones internacionales que están incluidas en la Constitución Nacional y que por lo tanto significan, desde el año 1994, significan la normativa superior de nuestro país. Y entonces, yo cuando escuchaba lo que mencionaba María Elena, pensaba que, como todos sabemos, Argentina tiene de las mejores legislaciones del mundo en materia de protección a los derechos humanos, pero estamos empezando esta actividad mencionando la barbarie de ayer y de hoy y de antes de ayer en Jujuy. Por lo tanto, hay algo que nos estamos perdiendo en la temática legal que tiene que ver con la no vigencia de la norma. Porque si estuviéramos en un país que no tiene normativa protectora de derechos humanos, sería muy fácil entender por qué se trata mal a las personas. Pero no es así, entonces eso nos obliga a dos cosas. Una, a lo que mencionaba Patricia, que por supuesto estoy 100% de acuerdo en la necesidad de involucrarse y que eso no es optativo para ninguno de nosotros, cualquiera sea la función que tengamos, de ningún modo hoy puede ser optativo. Con hoy lo que quiero decir es en el contexto actual de lo que sabemos sobre derechos y lo que nuestro país ha reconocido como derechos preexistentes, porque convengamos que esos derechos no nacen cuando se ponen dentro de una ley, sino que son derechos humanos elementales y básicos que son reconocidos en una ley o en una convención. Y ahí viene otro problema que tiene que ver con esa falta de vigencia de la ley, que es cuáles son las principales razones por las cuales tenemos tan buenas leyes y esas leyes no protegen adecuadamente. Por supuesto, hoy no tendríamos tiempo de desarrollarlo, pero sí de dejarlo planteado, porque para mí, si nosotros no nos ponemos a analizar y profundizar sobre las razones más importantes por las que hay tanta impunidad, piensen en el caso concreto del abuso contra las infancias, es el delito más impune que hay en la tierra, en el mundo. Y tiene que haber razones profundas para que tenga esa brutal categoría de delito más impune. Y si no conocemos las razones profundas, no vamos a poder trabajar en cómo modificarlas de alguna manera. Más allá de que los avances, por supuesto, se han producido, ahora yo voy a volver sobre eso. Una aclaración sobre algo que decía María Elena de una discordancia que mencionaba sobre la posibilidad de reforma del Poder Judicial. Yo quiero hacer una aclaración. Lo que yo sostengo
fehacientemente. Aclaro desde dónde. Mencionaba recién Luciana que yo fui juez de cámara 25 años, es decir, hace 30 y pico, hasta hace algunos años que me jubilé, pero durante todo ese tiempo, que es un tiempo largo, integré tribunales colegiados, por lo tanto pude ver desde el propio interior del Poder Judicial lo mejor y lo peor que tiene. Y acá estamos hablando de lo peor, porque eso peor es lo que a mí me hace afirmar, y hace pocos días lo conversábamos con María Elena, de que nosotros hoy no, primero que no sería posible una reforma del Poder Judicial porque las razones de la profunda crisis que vive nuestro país impiden pensar en una posibilidad de reforma. Es como que se aclara solo el tema. La podredumbre que hay en el corazón del Poder Judicial nos impide esa reforma. Y esa dimensión de crisis es la que a mí por lo menos me hace asegurar que lo que necesitamos es un cambio total, no una reforma. Ahí, por supuesto, dejo a salvo a todas y todos y todes las y los buenos jueces y juezas y fiscales, que por supuesto trabajan muy bien, pero que no son los que están manejando la realidad jurídica ni judicial de nuestro país, empezando por la Corte Suprema. Entonces eso es algo que nosotros no podemos ignorar. Y a ver, yo me acordaba cuando la escuchaba a María Elena y a Patricia, Nietzsche escribió que el ser humano solo puede alcanzar la verdad que es capaz de soportar. Y siempre lo tengo presente porque cuando uno acostumbra a decir esas verdades, exteriorizarlas, vienen los problemas, y precisamente vienen los problemas porque hay una profunda dificultad para aceptar esas verdades. Insisto, no daría el tiempo hoy para analizarlo, pero María Elena hablaba de la posibilidad de observatorios judiciales o observatorios de la actividad, cosa que me parece muy bien, pero que también creo que si no es en un contexto de reforma integral, absoluta y total, más que reforma de recambio completo de nuestro sistema judicial, ese observatorio o los observatorios tampoco cambiarían nuestra realidad, tampoco cambiarían esa realidad. Y no la cambiarían porque la esencia del mantenimiento de lo histórico, que es masculino, que es discriminatorio, que es clasista, que es racista y que es violento, está en la estructura de pensamiento de un porcentaje de juezas y jueces y fiscales que integran el Poder Judicial. Está en el sistema de creencias de cada uno de ellos. Estamos hablando del sector más reaccionario. Está en una forma de pensar, en una ideología que no piensan jamás modificar, porque además es inmodificable. Ustedes lo que pueden modificar es una discrepancia, una diferencia de opinión, no un fascista. El fascista no lo vamos a cambiar nunca. Patricia comentaba lo que significa el conocimiento de casos de violencia o abuso en los colegios. Yo eso lo he conocido hace muchísimos años, en Bariloche. Yo era juez de la Cámara del Crimen de Bariloche, 35 años atrás, y ahí se veía muy claro, toda la región, no solo en Río Negro, también en Neuquén, en Santa Cruz, en Chubut. Por lo menos en esa región yo podía ver lo que sucedía en aquella época con el descubrimiento o el develamiento de casos de maltrato o abuso. Y por razones de tiempo lo voy a decir muy rápido, pero me acordaba cuando hablaba Patricia del caso muy reciente de Vanessa Castillo en la provincia de Santa Fe, que es una maestra que ante el develamiento de un caso de maltrato, abuso muy grave, lo denunció, se involucró y la mandaron matar en la puerta del colegio. Después se supo que el precio había sido muy bajo, si no me equivoco 30.000 pesos, el del sicario que la asesinó. Y esto hay que decirlo también, porque tiene que ver con esas verdades que tenemos que aceptar.
porque por supuesto, y coincido plenamente con toda mi vida, pensé como Patricia que hay que involucrarse y con María Elena aquí presente, nos hemos involucrado siempre. El problema es que el costo de involucrarse no podría jamás ser la vida, como le pasó a Vanessa Castillo. ¿Se entiende? Y esto es lo que nos interpela. Si una maestra que se involucra termina asesinada y la sociedad no cambia, ahora se está discutiendo en la provincia una ley conocida como Ley Vanessa, para ver cómo se la protege y entonces para que no se sepa el nombre. Bueno, acá eso sí, por supuesto, puede ser útil, pero acá lo que necesitamos es cambiar de raíz todo el sistema de tolerancia a la violencia que estamos padeciendo. También pensaba, cuando la presentaban a Patricia sobre el tema de la educación sexual integral, cómo hace horas nada más, en un canal de televisión, un legislador en actividad, Ramiro Marra, un hombre candidato a jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires por Javier Milei, La Libertad Avanza. Y en una entrevista, pueden buscarla, está en las redes, le preguntaban sobre su proyecto como futuro jefe de gobierno si ganara. Por supuesto no va a ganar, pero eso está ahí, lo tenemos que tener en cuenta. Y él, una de las cosas que rápidamente derogaría es la educación sexual integral, explicando que él no cree en la educación sexual integral y que para él lo que él recomienda es la pornografía, y le dice, chicos, miren pornografía, le dice a los chicos. Esto lo dice por televisión hace, creo que 2 días. Tendrían que buscarlo para ratificar que no estoy delirando, sino que es algo que está... Y esto lo trasciende a Ramiro Marra. Esto no es un problema de un candidato de Milei o de la derecha. Es un problema mucho más profundo. Tiene que ver con un drama social que estamos padeciendo, que es que energúmenos de esa categoría estén siendo legisladores de la Ciudad de Buenos Aires, donde ahí ya no es solamente el problema del energúmeno, sino de un votante de la Ciudad de Buenos Aires que lo ha llevado a esa silla. Me parece un tema delicado. Quiero mirar el tiempo, estoy ahí, me faltan 3-4 minutos, así que voy a tratar de sintetizar, pero No, te algunas de las damos cosas más, que quiero dejar planteado. le damos más minutos a Rosana. Sí, es Nada. simbólico, ¿no? En realidad yo ya le había dicho a Carlos que yo siempre les pongo, digamos, un tiempo y siempre se extiende más, pero el tiempo siempre es simbólico, así que adelante, aparte, No, sí, lo que caras pasa, y Gretel, cuadritos muy atentas. pero la idea es que no nos quite tiempo de intercambio, que es muy enriquecedor. Pero quiero retomar algo que se mencionó sobre, creo que María Elena mencionaba la reacción que se suele producir frente a los avances. Las últimas décadas, lo que yo decía antes, hubo avances extraordinarios en materia de derechos en general y en particular lo que tiene que ver con el abuso sexual contra las infancias. Y esos avances, como todo avance social, genera reacciones. De ahí la palabra reaccionario. Y esas reacciones que son negativas frente a avances positivos, que es lo que María Elena llamaba backlash, palabra en inglés, significa esa reacción negativa. Y eso es algo que tenemos que tener muy, pero muy en cuenta cuando queremos actuar de alguna manera ante el maltrato y el abuso, porque esa reacción negativa se traduce en ataques y se traduce hoy se traduce en nuevas estrategias de ataque que fueron modificándose, que lo mencionaba también María Elena en cuanto a una de las formas más violentas y actuales, que es el falso síndrome de alienación parental, que reemplaza un concepto histórico. A lo largo de los siglos se descalificaba a las víctimas infantiles diciendo los chicos mienten. De esa manera se resolvía todo y esto hablamos de siglos y siglos de impunidad. Se terminaba cualquier argumento diciendo los chicos mienten. Cuando se avanzó en ese sentido en las últimas décadas, especialmente de parte de la psicología profunda, y se comenzó a tomar conciencia de que los niños hasta cierta edad no están
en condiciones de fantasear sobre situaciones sexuales no vividas, con lo cual ya no se los podía descalificar diciendo los chicos mienten, se empezó a descalificar a las madres. Y entonces ya no es que el chico miente, sino que es la mamá que le lavó el cerebro y le hizo creer que había sido abusado. Esa sería una rápida explicación de lo que significa ese síndrome de alienación parental que inventa un pedófilo norteamericano, Richard Gardner, y que lo instala, que es lo que motiva lo que se mencionaba recién sobre la ley brasileña de alienación. Y a mí sobre eso, más allá de que lo conocemos y lo estudiamos y padecemos hace muchísimos años, pero algo que todos esos años a mí me preocupó y me sigue preocupando, que es las razones por las cuales algo que no existe termina siendo aceptado incluso dentro del Poder Judicial. Es un tema que no podemos no plantear, que es lo que nos pasa como sociedad. Es como Sonia Vaccaro, que la mencionaba María Elena, Sonia es una amiga muy cercana, argentina, pero que hace décadas que vive en España, que fue la que elabora el concepto de violencia vicaria, suele decir que uno sobre esto tiene que estar explicando por qué las vacas no vuelan. Me parece una forma muy gráfica de explicarlo, que es esa sensación brutal de cada una de las madres protectoras que tienen que estar explicando y justificando cuando en realidad son víctimas tremendas de la violencia de un sistema que, insisto, más que modificado, tiene que ser cambiado. Y para terminar, una de las razones por las cuales, ante enormes avances como veníamos hablando, se siguen produciendo tantos casos de maltrato, no solo de las niñas y niños víctimas, sino de las madres víctimas, mencionaban casos, hay casos que no podemos ahora desarrollar porque además no son encuentros para tratar casos particulares, pero por lo menos mencionar el ejemplo, mírenlo, lo pueden encontrar, de Flavia Zaganías en Córdoba, que por denunciar en Facebook, por horas nada más, porque después lo sacó, que su expareja había abusado de su criatura y quedó impune, por esa publicación fue juzgada y condenada a 23 años de prisión, porque su expareja fue agredida a su vez por la mamá y el hermano de esta mujer, de Flavia Zaganías. Lo conté muy rápido, pero quiero decir, cuando esto sucede, entonces ya tenemos que hablar, y voy al comienzo, de una disfunción institucional. O sea, hay un problema en las instituciones que tienen que intervenir, que son las instituciones creadas por nosotros mismos como comunidad para enfrentar este tipo de problemas. Problemas me refiero a los brutales abusos y la impunidad ante el abuso, no porque el abuso no es un problema, es un crimen gravísimo. Pero estoy diciendo, enfrentar esa realidad tiene que ser a través de instituciones que son las que nosotros creamos. Bueno, esas instituciones son absolutamente insuficientes. Y entonces muchas veces lo que Patricia decía, ese costo de involucrarse, termina costándole incluso la vida. Y en muchísimos casos, que afortunadamente no le cuesta la vida, pero le cuesta el trabajo, le cuesta la frustración y su propia vocación en el caso de docentes o psicólogas. En la provincia de Santa Fe, concretamente en Rosario, hoy no se puede conseguir una psicóloga que atienda niños víctimas de abuso, por los ataques que han sufrido, ya no solo por el asesinato de Vanessa Castillo, sino porque el Colegio de Psicólogos de la ciudad de Rosario ha protegido durante estos años abusadores sexuales de niños. Colegio de Psicólogos de la ciudad de Rosario. Y termino con una cita de un caso que quiero dejarlo planteado, que es el de una jueza precisamente de Rosario, de apellido García, jueza de familia, que en un caso concreto de una niñita abusada por su padre,
Y la jueza quería, María Elena hablaba antes de la revinculación forzada. Muchas de quienes están presentes hoy saben perfectamente lo que es la revinculación forzada, una de las brutales violencias del sistema, que es querer obligar, forzar a las niñas y niños a revincularse con sus agresores. Y en esa actividad de revincular, esta jueza García llama a una audiencia a esta niñita de 5 años y a puerta cerrada, con su madre afuera porque no la deja entrar, la hace salir, le insiste a la nena que vuelva a vincularse con su padre. Y la nena reiteradamente dice que no. En número exacto, 28 veces dice que no. Hay un artículo que yo escribí en página 12, perdonen la autorreferencia, sobre este caso que se llama 28 veces no. Es sobre este caso, y esta jueza 28 veces escucha que la nena dice que no, que llora, y que le pregunta por qué no, y la nena le dice, ¿por qué no? Por lo que me hizo, y porque cuando iba a la casa de él tenía la chichi colorada, y mi mamá me llevaba al doctor. Esto es para que ustedes tengan una idea del argumento de la nena frente a la jueza, y ante eso la jueza, esto está grabado, está el audio, que hemos denunciado y acompañado el audio, la jueza le dice, porque la nena decía que no le gustaba lo que le hacía el padre, y la jueza le dice literalmente, a mí no me gusta la matemática, la tengo que estudiar igual. Y esto que yo estoy contando está grabado. Y lo cuento sobre el final porque nosotros hicimos, desde AEVAS, hemos hecho una denuncia contra la jueza, denuncia penal por tortura de esta criatura, en realidad por tratos crueles, inhumanos y degradantes. Hemos pedido el juicio político en el ámbito de la provincia de Santa Fe, y hace días nada más, rechazaron el ámbito de enjuiciamiento de magistrado de la provincia de Santa Fe, rechazaron nuestra presentación con el audio donde estaba todo explicado, se escucha, y el argumento para rechazarlo es que estas son palabras textuales, presidido por el presidente de la Corte Suprema de la provincia de Santa Fe, ni tangencialmente lo denunciado significa que la jueza haya violado alguna norma de la protección de la niña, niño y adolescente. Yo no sé si está claro, pero me parece que si nosotros no prestamos la debida atención a todo esto, va a seguir pasando, más allá de que apoyo fervientemente lo que estaba planteando María Elena y Patricia en cuanto a todo lo que se haga de protocolos y de observatorios. Me parece que por supuesto hay que apoyarlo. Lo que yo agrego solamente es que no es suficiente. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos. La verdad que no, yo creo que más allá de que la mayoría que estamos hoy donando nuestro tiempo y compartiendo este espacio para la reflexión, nos quedamos con ese sabor amargo, ¿no? De cuánto nos falta y cómo, es verdad, lo que vos decís, muchas veces se generan estructuras que no hacen más que después burocratizar y no resolver concretamente la situación de nuestras infancias que están sufriendo una vulneración de las peores de sus derechos. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. La idea básicamente es, si ustedes quieren a través del chat, hacer alguna intervención, compartir. Lo que sí tengo que decirles, así como el compañero Carlos y las compañeras María Elena y Patricia han sido respetuosas con los tiempos, cada intervención les vamos a pedir que no supere los 2 minutos, así podemos participar más e intercambiar opiniones, reflexiones con nuestros invitados. Voy a leer el chat. Luga, ¿me ayudas? Sí, a mí me había llegado por privado una pregunta, fue en el momento en que estaba exponiendo Carlos, entonces aprovecho para hacérsela ahora, ¿te parece? Dice, si el delito lo comete un sacerdote en una escuela católica, ¿interviene primero la justicia canónica o la justicia corriente? No, brevemente, no tiene absolutamente nada que ver una cosa con la otra, son dos ámbitos completamente separados y distintos. De hecho, son crímenes que interviene y hay casos concretos
aunque la inmensa mayoría en el mundo han quedado impunes, pero la realidad es que interviene la justicia criminal del país que sea, y paralelamente la Iglesia Católica como institución tiene sus propios códigos, con los cuales analizan y terminan dictaminando lo que terminan dictaminando. Ustedes piensen que saliendo del abuso, pero no está lejos, ni mucho menos, el sacerdote von Bernich, condenado a reclusión perpetua, segundo sacerdote en el mundo condenado por torturas y este tipo de crímenes, y sin embargo continúa dando misa sin que la Iglesia Católica se lo haya prohibido. Quiero decir, la actividad o inactividad de una institución no tiene absolutamente nada que ver, aunque en general terminan juntándose en el concepto de impunidad con el ámbito criminal, absolutamente ninguna relación. Gracias, Carlos. Bueno, justamente nos están comentando, terrible la falta de perspectiva de género, la vulneración de los derechos de niñeces y adolescencias a ser oídos. ¿Dónde queda? Es verdad, ¿no? Voy a tomar unos mensajes que llegaron para Patricia, diciéndoles a las compañeras y a los compañeros que pueden levantar su mano. Hay emoticones que nos ayudan, reacciones que nos ayudan a levantar la mano y se les puede hacer la palabra. Si ustedes lo desean, no hay problema. Mientras tanto, voy trasladando algunos de los mensajes que están relacionados a los docentes, ¿no? Ahí Juana nos dice: en Río Negro una maestra denunció que uno de sus alumnos era abusado sexualmente por un familiar. La maestra la pasó mal, pues la iban a dejar sin trabajo. A eso voy a agregar algo que quienes comparten espacios con nosotros y con nosotras, saben que en el caso de APDH Catamarca hemos acompañado a un adolescente que se animó, ¿no?, a hablar. Entonces fue muy difícil hasta el día de hoy. Nuestra compañera en el territorio la pasa muy mal porque esta persona, padrastro y al mismo tiempo preceptor de este adolescente, sigue instigándola, sigue acosándola. Cuando ella sale de la escuela se encuentra con las gomas pinchadas, etcétera, etcétera. Esto quiero decir que, decía Patricia, nos involucramos, hay que involucrarse, pero no hay que trabajar en soledad. Y Carlos nos decía, ojo que tiene un costo. Esto, ¿no? O sea, saber que cuando uno toma conocimiento no puede mirar al costado, pero también saber que cuando uno toma la decisión o una toma la decisión de acompañar este tipo de situaciones, tiene un costo. Y a veces el costo, obviamente no queremos que termine como el caso de la docente, pero sí los costos son bastante bravos, sobre todo porque hay un nivel de corrupción, ¿no? Y hay y esto le transmito a Carlos y a Patricia porque me gustaría tener un intercambio con ustedes sobre la complicidad. Digo, todo este tipo de situaciones, si no hay complicidad por parte del entorno familiar, el entorno de afectos, el entorno laboral de las personas que llevan adelante este tipo de abusos, no se podría llevar adelante. Entonces me interesa saber la reflexión tanto de Patricia como de Carlos. Bueno, Patricia. sí, la verdad es que es real esto que plantea Gretel. Obviamente el caso de Catamarca lo conozco porque lo hemos compartido. Y esto que yo hablaba, ¿no?, de no trabajar en soledad. Y bueno, hay ambientes y ámbitos que son más amigables que otros, ¿no? Yo tengo la suerte acá en el entorno, digamos, de la comarca, que en los ámbitos escolares, en las escuelas donde yo trabajo, hay un gran acompañamiento de los equipos directivos. Entonces, cuando aparece un caso, nos involucramos todos, y es como un conjunto, una masa que hace fuerza, más allá de las oposiciones que pueda haber desde las familias involucradas. De hecho, hemos tenido un caso particular de una estudiante que fue embarazada por el padrastro. Bueno, cuando surgió todo en la escuela, más allá del acompañamiento de ella, de su bebé, que se crió 3 años entre nosotros y era parte de la escuela también, se hizo se siguieron todos los pasos y se logró
que el tipo esté preso, pero por la presión que se hizo desde toda la comunidad educativa. Casi se escapó a Chile y fue tan fuerte el acompañamiento, no solo de la escuela, sino también de las colectivas, ¿no? Que acá, por suerte, trabajan muy bien y son varias. Se impidió que se fugara a Chile y está preso. Así que sí, las realidades son diferentes, cada geografía es diferente, pero digamos, yo como militante soy una convencida de que como sea no se puede mirar para otro lado y hay que poner el cuerpo y bueno, tratar de tejer esas redes, que lo importante es eso, ¿no? Construir esas redes de contención, de acompañamiento. Sabemos que las colectivas en todo el país están presentes, y si por ahí el ámbito específico del sistema educativo no acompaña, bueno, fortalecerse en esas redes que casi siempre están, ¿no? Carlos. Sí, coincido. Volviendo al costo que mencionaba Gretel, por supuesto que ese costo cada uno de nosotros está dispuesto a pagarlo. El problema son los límites de ese costo, porque si significa inmolarse, no le podemos pedir a nadie que se inmole en ese compromiso. Y quiero aclarar que lo que está contando Patricia no es regla, es excepción. El buen funcionamiento institucional de acompañamiento en nuestro país es excepción. Hay razones profundas que tienen que ver con la propia institución que está atravesada, sus miembros. Estamos hablando en el caso de la escuela, en el caso de la iglesia o de otras instituciones, tanto religiosas como educativas. Sus miembros están atravesados, como yo decía antes, por sus propios sistemas de creencias y por otro tipo de fenómenos que se dan dentro de cada institución. Incluso lo que tiene que ver con la misoginia, esa mirada varonil que incluye mujeres, porque me ha pasado integrar tribunal con juezas mujer que tenían una visión tan misógina como la del peor varón. Y esto lo he vivido yo. Que también es muy llamativo porque también es una prueba de que, si bien por supuesto y por razones obvias la misoginia es esencialmente masculina, pero por eso lo quiero volver y dejar planteado como en el comienzo respecto de Jujuy, que el hilo conductor es esa parte de la condición humana que es la maldad, para ponerle un nombre rápido, ¿no? Es esa dificultad para hacer lo correcto. Y eso es lo que se le levanta enfrente a la maestra, a la mamá que suele estar absolutamente sola y desprotegida, como solo el que lo vive puede llegar a dimensionarlo, ¿no? No es transferible, son sentimientos de soledad devastadores, y ahí entonces aumenta la responsabilidad institucional de contener, en este caso a las mamás, pero además a las profesionales que se involucren. Y eso tiene que llegar, no es solo psicólogas, trabajadores sociales, docentes, jueces, juezas, fiscales, cualquiera que se involucre en hacer lo correcto en este tema va a ser atacado. Y la obligación institucional es contenerla y evitar esos ataques en la medida de lo posible. Gracias, Carlos. Tengo una pregunta cortita antes de darle la palabra a algunas participantes. Para Pato, Patricia, preguntan si los protocolos para actuar cuando hay una denuncia de abuso sexual son provinciales en las escuelas o hay uno nacional y se hace una bajada. Hay una guía federal de actuación, que son en 2 tomos, está, se accede a través de la página de Argentina, del Ministerio. Si no, después si quieren, después les comparto el link, pero están las guías federales de actuación y después se hace la adaptación jurisdiccional. Pero esas son federales, o sea, son de todo el país. Genial. Ahora sí le vamos a dar la palabra a Juana. Si se puede desmutear. Sí, en realidad, bueno, yo presenté el caso ese de la chica que casi se queda sin trabajo porque primero había sido alumna mía, después docente, y ella me consultaba. Fue horrible porque ella me decía, yo me voy a quedar sin trabajo porque no recibí apoyo de ningún lado.
Pero lo que yo quiero preguntar ahora son dos cosas. Yo estoy viviendo temporalmente en Buenos Aires, pero soy de Río Negro. Y en Río Negro tenemos un caso horrible, que yo pregunto, ¿cómo se hace cuando las mamás que van a denunciar casos de abuso, a veces, la mayoría de las veces progenitores, y el juez, o sea, tras que están mal, el juez termina diciéndoles que, bueno, después de todas las pericias y todo lo que conlleva el hecho de una denuncia así, el juez les dice que, bueno, que espere un tiempito y que después van a revincular. Ese juez, el juez Benati de Cipolletti, por si alguno lo escuchó, fueron entre 15 y 20 mamás a las cuales se los revinculó a los hijos con los padres abusadores, que no los pueden ver y que permanentemente están buscando para revincularlo. Le hicieron la denuncia y no hicieron nada. Sigue haciendo desastres con las criaturas y con las mamás. ¿Qué se hace en esos casos? Porque fue denunciado. Es más, hay 2 o 3 abogadas que están en la misma situación, buscaron por todos lados y no hubo manera. Ese juez sigue haciendo desastres y no lo pudieron sacar y le hicieron un juicio político. No sé si conocen ese caso. Y lo otro que yo quiero preguntar, porque a mí me hace tanto ruido, cuando me contactan y me cuentan casos así, lo que me dicen las mamás es, sí, porque ahora tengo que ir a hacerme la pericia psiquiátrica, después la otra pericia, después de la otra pericia, bueno, y a él no le pidieron nada. A los hombres no le piden una sola pericia, cuando ellos son supuestamente los abusadores. ¿Por qué a los hombres no se les pide pericias como a las mamás? A las mamás, sí, de acuerdo al síndrome de SAP, a las mamás están locas. Entonces vamos a pedirle pericias. ¿Y el hombre? Con que diga, mi mujer está loca, no, pero la madre está loca, por eso, ya está, listo, libre por la vida, mientras que la mamá y los hijos están encerrados en sus casas. Esas son mis 2 preguntas. Gracias. Gracias, Juana. ¿Alguno de los panelistas quiere tomar la posta? Sí, rápidamente. Primero, sobre la revinculación que planteaba Juana, si miramos nuestras leyes en detenimiento, la revinculación forzada es delito. Es decir, viola toda la normativa protectora, empezando por la Convención, con lo cual está violando la Constitución, y distintos aspectos incluso la ley penal, por eso digo que es delito. Pero además yo agrego que toda la normativa presupone, y yo lo mencioné antes, un funcionamiento institucional. No es que no está previsto. La provincia de Río Negro, como cualquier provincia del país, tiene previsto que si un juez no hace lo correcto, va a un juicio político y lo destituyen. El problema es que al no funcionar el sistema, en la práctica no lo destituyen. Entonces sigue haciendo el daño que viene haciendo como muchísimos jueces y juezas en la República Argentina. Yo contaba el caso de Rosario como caso extremo por lo evidente de que está grabado, o sea que acá no se puede discutir la evidencia. Y lo segundo, Juana, sobre la pericia, que es un tema que también es muy, muy interesante, por lo menos dejarlo planteado. A las mujeres se le pide pericia porque se desconfía de lo que dice la mujer por ser mujer. Es una cuestión de género, es una cuestión netamente discriminatoria. El problema es que se hagan eco todos los días juezas y jueces de la República Argentina. Porque en realidad ninguna de las 2 pericias sirve, porque el hombre acusado
no se puede hacer una pericia que diga que el hombre abusó de la nena. En todo caso, son pericias de otra índole, no las psicológicas o psiquiátricas para demostrar una personalidad que tiene tendencia al abuso. Esto no daría mucho para explicarlo, pero la realidad es, a las mujeres se le hace pericia como estrategia defensiva. No es que con toda honestidad una jueza o juez o fiscal pide la pericia, la pide la defensa. Y aunque la haga el juez de oficio, lo que se busca es precisamente la impunidad. Es una de las tantas estrategias defensivas que es la pericia. ¿Para qué? Para desconfiar de la mujer. Claramente, si ustedes miran el resto de los delitos de nuestro país, nunca conocí yo, por lo menos en mi actividad como juez, un caso en el cual se dude de que el hombre que va a denunciar que le robaron el auto, le preguntan si paseaba el auto provocativamente por la cuadra donde se lo robaron, o si exhibía su reloj provocativamente. No, simplemente le toman la denuncia e investigan el robo. Sin embargo, a la mujer le hacen una pericia. Esto es muy claro, pero forma parte de lo mismo. Es el sistema que no funciona, no es que falten leyes. El sistema no funciona y hay dificultad para sentarse a pensar que un jurado de enjuiciamiento que no funciona, está toda la provincia la que no está funcionando. Esto es muy claro en todo el país. Gracias, Carlos. Ahora sí tiene la palabra Paola Contreras. Hola, buenas tardes. Bueno, primero agradecer este espacio de contención y de información sobre todo. Bueno, yo soy mamá protectora de la provincia de La Pampa. Mi pregunta, y resumo un poquito, mi niña fue abusada a los 11 años, ya pasaron 3 años y medio, ya pasamos por un juicio. Mi pregunta es, ¿cómo hacemos las mamás para denunciar luego de que caemos en la cuenta de la violencia que sufrimos dentro de las salas judiciales y durante todo el proceso, digamos, que es sumamente violento? ¿Cómo hacemos para poder denunciar en un lugar en donde todo esto está sostenido, ¿no? Por quienes deberían cuidarnos? Hablo no solamente de mí, sino de abogadas que me han podido acompañar y que son perseguidas y que entiendo también el miedo que implica formar parte de un colegio de abogados sumamente machista. Y en realidad la pregunta va destinada a Carlos. Siempre que puedo lo sigo y me informo muchísimo sobre eso. Así que es necesario para mí preguntar, porque no solamente lo vivo yo, sino muchas que se enfrentan a los abogados defensores, sobre todo, sostenido por todos los que deberían cuidarnos, ¿no? Pero yo pude denunciar ante el Colegio de Abogados al abogado defensor del abusador de mi hija, y lo denuncié en principio ante el Colegio de Abogados porque volver a denunciar y pasar por un proceso en ese momento no estaba del todo preparada, porque es una odisea, es lucha constante y es complicado cuando no se tiene la libertad de poder luchar y de poder llegar a conseguir un poco de justicia. Obviamente, quien me acompañaba, que es mi abogada, también fue denunciada por esto, ¿no? Y se hace muy cuesta arriba. Obviamente el abogado defensor con el que yo me tuve que topar y con el que todas las víctimas, porque por ahí es conocido, es José Mario Aguerrido. Por ahí lo conocen porque es el abogado que estuvo frente al caso Lucio, y no es casualidad que haya estado ahí. Lo digo porque las características que se dieron con este caso ayudó a este abogado a que luchara en contra de los movimientos feministas, ¿no? La Pampa estaba como pasando por eso en este momento.
Entonces, este caso lamentable le vino bien, digamos. Entonces es complicado. Mi pregunta es esa: ¿qué herramientas tenemos? Si bien en todas las redes que he ido pudiendo hacer, Telma Fardín me ha ayudado muchísimo, que es cosa que agradezco, pero no todos tenemos el privilegio de poder estar acompañadas, y acá hay muchos casos que demandan acompañamiento, así que es importante poder saber esto para acompañar. Es eso. Muchas gracias. Gracias, Paola. Carlos. Sí, brevemente, cuando las instituciones no funcionan, hay que analizar bien qué se denuncia y dónde y cómo. Estoy hablando desde la posición más vulnerable, que es la mamá. La única más vulnerable que la mamá es la nena o el nene. Me parece absolutamente fundamental el acompañamiento. Pero fíjate, ¿no? Qué ironía. Telma Fardín es una amiga personal muy cercana y la está pasando muy mal, de modo que es algo que tenemos que tener en cuenta, insisto, primero para no inmolarse, pero segundo para revalorizar todos los días lo que significa los ámbitos, como puede ser la PDH, como organismo defensor de los derechos humanos, porque fíjense que en el tema de... Pero hay una cosa también, la contracara de esto. Yo empecé diciendo que no tenemos problemas normativos en Argentina, tenemos problemas de instituciones que no funcionan aplicando las normas en todo caso. Pero hoy en el caso de Jujuy, ayer cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llamaba la atención sobre el tema de Jujuy, le preguntaron a Patricia Bullrich, cuando salía de la reunión brutal que tuvieron de conferencia de prensa espantosa de Juntos por el Cambio, sobre el tema de Jujuy, donde se solidarizan con el agresor, que me parece también un tema sumamente interesante, y en la puerta le pregunta, el periodista le pregunta a Patricia Bullrich, le dice, Lautaro Maislin, le dice, la Comisión Interamericana sacó un comunicado preocupada por la situación de Jujuy, y Patricia Bullrich le dijo, la Comisión Interamericana siempre trabaja contra los derechos humanos. Y lo dijo completo, dijo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos resuelve contra los derechos humanos. Traigo esto a respuesta, Paola, porque el fascismo te deja sin argumento, por eso fracasan las denuncias. Y eso en todo caso lo que hace no es que vos dejes de denunciar, sino que se tenga que tener sumo cuidado y, insisto, multiplicando el aporte que hacen todos los días los organismos defensores de derechos humanos y todas las organizaciones feministas, que claramente no alcanzan. Es extraordinario, pero son atacadas y también son vulneradas y también terminan dañadas. Y termine, perdón la extensión, pero la vicepresidenta de la Nación, 2 vicepresidentes de la Argentina, está quebrada por el daño que le vienen haciendo desde las fallas institucionales en la justicia corrupta. Y estás hablando de una persona con una trayectoria que no podemos poner en duda. Y sin embargo la quiebran igual. Entonces, primero no sentirse, a ver, dolorida sí, pero no sentir, porque muchas veces también uno está atravesado por ese que soy tonta, que no sé, o no puedo defender a mi hijo. No, son monstruos, son personas sumamente con una maldad extraordinaria y además con el acompañamiento de siglos de un imaginario que va en sentido en el que van ellos, no en el que va vos o tu nena. Y eso, tenerlo en cuenta es importante, insisto, para no inmolarse, para seguir denunciando, pero hacerlo con un gran cuidado y acompañamiento. Gracias, Carlos. Muchas gracias, Paola. Miren, siempre me toca hacer la mala de la película. Estamos en tiempo, pero a mí me parece muy importante, sobre todo siempre lo hacemos con María Elena, con Patricia y con Luga, cuando hay interés y nadie abandona digamos, el Zoom,
nos extendemos un poquito más, siempre respetando, por supuesto, los tiempos de los y las invitadas, ¿no? Eso siempre. Me quedo con 3 cosas, digo, tomo lo de Paola, tomo un poco lo de Carlos, esto que hablaba, ¿no? De la acción y de la reacción, que es un poco lo que vienen ustedes transmitiendo. O sea, ustedes imagínense que a medida que ustedes hablan con sus abogados, abogadas, lo mismo está haciendo la otra parte, pero aparte con una serie de complicidad por esta disfuncionalidad dentro de las instituciones que es de terror, porque en el medio están nuestros niños, están nuestras niñas, nuestros adolescentes, y es como que lo hablábamos con María Elena en varias oportunidades, o sea, no nos dan descanso, ¿no? Entonces, cualquier puntita, cualquier cosita le sirve para atacar a los movimientos. Nosotras siempre hablamos de los movimientos feministas porque no hay una homogeneidad, hay una heterogeneidad en el movimiento, y seguramente es desde allí que los movimientos antiderechos siempre se prenden para golpearnos, y siempre por lo más bajo, porque nuestras niñeces, que son las víctimas reales, ¿no?, de todo tipo de violencia, es, digamos, lo que más nos preocupa. Le voy a pasar la palabra a María Elena. Tengo una pregunta para ella, seguramente le va a querer responder un poco a Juan, un poco a Paola, pero ustedes saben que además de ser vicepresidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, María Elena, y aparte estar, digamos, al frente de la Secretaría de Género, es una militante súper comprometida y trabaja en la Defensoría. Entonces, la pregunta va apuntada a, ¿tienen herramientas desde la Defensoría, por ejemplo, ante este tipo de casos? Porque sabemos que acompañan, así como la PDH, hay muchas organizaciones, agrupaciones que acompañan este tipo de situaciones. Desde la Defensoría, ¿qué nos puedes contar, María Elena? Una breve reflexión, información para la gente que hoy está acá. Bueno, primero hacer referencia a las preguntas que se hicieron, que hizo Juana en particular, pero también lo que comentaba Paola. Yo en estos meses que estamos trabajando más cerca de algunas madres protectoras, me veo siempre tratando de encontrar una respuesta a estas mismas preguntas, y me sirve mucho lo que decía Carlos, ¿no? No inmolarse, y al mismo tiempo procurar la mayor fortaleza posible, ¿no? Procurar rodearnos de la mayor fortaleza posible. Yo me encuentro diciéndole a algunas madres, a algunas mujeres, además de una serie de recomendaciones prácticas, me encuentro diciéndoles la enorme batalla que están enfrentando. Estamos enfrentando una cultura patriarcal, una institucionalidad que está absolutamente corrompida. Y Carlos preguntaba hace un rato, decía, ¿cómo puede ser que siga existiendo el SAP? Yo también muchas veces lo pensé. Y creo que hay, en el mejor de los casos, gente puede haber bien intencionada, de una moral antigua, que se niegue a reconocer la existencia de abuso. No puede creer que haya abuso, y menos en una idealización que tienen del varón jefe de familia, ¿no? Una visión católica, ¿no? Eso yo lo vi en algunos comentarios o reflexiones que niegan totalmente la dimensión de género y niegan totalmente la perversidad sexual de los seres humanos. Entonces, gente muy poco formada, pero me parece que hay un atisbo de esa mentalidad conservadora que sacralizó durante siglos, durante mucho tiempo, la familia, ¿no? Y entonces no puede entender que existe ese abuso en ese ámbito familiar. Lo otro es un machismo desenfrenado, ¿no? Es esto de considerar que las mujeres que denuncian, que se plantan, que dicen no, son mujeres que están, que son disruptivas, que son malas madres, que son mujeres modelos a descartar. Hay un caso famoso en la ciudad de Buenos Aires, miren, los jueces Anzoátegui y Ricci, Carlos lo debe conocer, ustedes se van a acordar, son jueces que después de haber condenado
condenado a no sé cuántos años de cárcel a un hombre que abusó y violó a su hermanita menor, provocándole un embarazo. Esta nena, esta niña de 13 años, fue atendida en un CESAC y se le practicó un aborto, sería un ILE, la interrupción legal del embarazo, la que planteaba el Código Penal, por una niña. Todavía no estaba la ley de aborto legal. Estos jueces condenan al abusador, al violador, pero después arman otro expediente y mandan una denuncia penal contra el equipo del CESAC, contra los médicos, contra la trabajadora social, contra la gente de la línea 137, que es una línea que acompaña a las víctimas. Denunciándolos por incumplimiento de deberes y por una cantidad de delitos, que ahora no recuerdo en sí de qué los acusaron. Bueno, y de la práctica del aborto, ¿no? Digamos, de una interrupción ilegal del embarazo. Bueno, esos dos jueces fueron denunciados por Estela Maris Martínez, que es la defensora, denunciados en el Consejo de la Magistratura, la defensora general de la Nación. Soledad Deza, de las mujeres por los derechos humanos, la PDH y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma, porque era nuestro territorio además, capital federal. Bueno, el Consejo de la Magistratura, que está corrompido totalmente y fraccionado y obturado por un sector de la derecha, por la derecha, que no quiere que avancen resoluciones progresistas. Bueno, obturó ese dictamen finalmente no prosperó. ¿Qué digo? Que más elementos para enjuiciar, o el caso de la doctora García, la jueza García, que cuenta, yo creo que hay temas que son de muy difícil resolución. Cuando a mí me preguntan si es posible denunciar a un juez en el Consejo de la Magistratura, yo digo, solo consultémoslo a Rosansky, porque la verdad que es muy difícil para una regional de la PDH, para una abogada, para una madre solas, presentar una denuncia. Entonces, veamos nuestras fuerzas, actuemos en red, ese es el tema, actuemos en red, y pensemos que estamos librando una batalla muy difícil, es una estructura muy fuerte, y que tenemos que ir dando pasos. Mi idea con este tema es ir dando pasos parciales, porque del todo soy medio escéptica. Ahí discrepo con mi amigo Rosansky. Me parece que el todo es muy difícil, salvo que con los feminismos revolucionemos la sociedad. Y con los derechos humanos, como le vamos a poner ese nombre al nuevo curso de Género y Derechos Humanos. Pero para eso, bueno, tenemos que andar todavía. Y en la Defensoría lo que hacemos es, las Defensorías del Pueblo son organismos interesantes, son organismos de control, pero sus recomendaciones no son vinculantes. Entonces lo que hacemos son oficios, son pedidos de informes, pinchamos, molestamos, presentamos una denuncia, y bueno, y hay buenos equipos. Cuando los equipos son buenos, la Defensoría del Pueblo tiene buenos equipos en niñez, en género y en otras cosas que hacen a la vida de los vecinos de la ciudad, podemos ayudar, pero no puede resolver temas de fondo porque es un organismo administrativo y sus resoluciones no son vinculantes. Pero asesoramos, cooperamos, actuamos en red, en fin, todo lo posible. Gracias, María Elena. Me haces acordar hace mucho tiempo, disculpen la autorreferencia, en el 2016, en Salta, se hizo como una cumbre mundial de políticas públicas, ¿no? Y recuerdo lo que vos acabas de decir, o sea, que el disertante dice, bueno, ¿y quiénes son ustedes? Que yo soy de una organización. Ustedes son como la mosca en la leche. Ustedes son esas, ¿no? O sea, es como que o somos las que molestamos, siempre las que estamos pinchando, ¿no? Interpelando, porque eso es lo que hablamos también con Luciana hoy temprano. O sea, muchas veces
se tornan o se nos aplican metodologías bastante violentas, pasivas violentas, pero porque interpelamos, porque permanentemente estamos en esto, ¿no? Cuestionando, molestando, y yo, aunque no lo crean, pienso que a veces es la única manera. Le voy a pasar la palabra a Karina, y me gustaría ya cerrar con la intervención de y pedirles tanto a Carlos como a Patricia y María Elena una breve reflexión para el cierre de este segundo encuentro. Karina, por favor, desmuteate y adelante. Tú puedes, que la tecnología... Ahí pude. Bueno, buenas tardes a todas, a todos, y puntualmente, para no demorarme con la pregunta concreta, es para el doctor Rosansky. Soy mamá protectora, vivo en Bahía Blanca, y quería saber en qué instancia, cuando se archiva una causa por abuso sexual contra las infancias, se pide el desarchivo a Fiscalía, en el supuesto caso que la Fiscalía se acople al archivo que pide la fiscal por esta causa. ¿A qué instancia se puede recurrir si hay una negativa en respuesta a ese desarchivo, justamente el cual estoy en una duda si subir a la corte o queda la causa archivada y no hay forma de seguir avanzando? Mi hija es menor de edad, lo aclaro. No, Karina, primero que hay que ver cada caso en particular. Yo no puedo opinar, no conozco la característica del caso, no ejerzo la profesión, pero además hay que analizar bajo qué condiciones fue archivado. Pero hablando en abstracto, cuando se desestima cualquier tipo de denuncia en un país como el nuestro, con la normativa protectora que tenemos, si miramos bien la legislación, siempre tendría que haber posibilidad de desarchivar cualquier cosa. ¿Por qué? Porque la Constitución Nacional, en el caso de la Convención Internacional sobre Derechos del Niño, establece como principios rectores el interés superior del niño y su protección integral. Son los dos principios rectores de la Convención. Y eso está por encima de todos los códigos, tanto de fondo como de forma, es decir, códigos procesales de cada provincia o código penal para todo el país, y por encima tiene la Constitución Nacional. Y ahí tenemos no solo la Convención Internacional sobre Derechos del Niño, tenemos, como mencionaba María Elena Nadeo, tenemos la Convención de Belén do Pará, que si bien no está integrada todavía a la Constitución, pero tiene rango superior, legislativo, la CEDAW, la Convención para eliminar toda la forma de discriminación contra la mujer. Y eso es absolutamente la normativa superior de nuestro país. Todo lo demás es mentira. Mentira me refiero las argumentaciones que se suelen, incluido la propia prescripción. ¿Se entiende? Vayan a un fallo del Chaco, del caso Rosalía Alvarado, donde en un fallo magnífico el Superior Tribunal del Chaco dijo: no, señores, las convenciones hay que aplicarlas. Lo cual está demostrando que cuando hay jueces que tienen la vocación y la voluntad de aplicar la ley, la aplican. Así que en ese sentido, insisto, saliendo del caso que no conozco, pero no en Argentina, por lo menos desde el punto de vista teórico, no hay ningún impedimento para que las denuncias prosperen, y si están archivadas se desarchiven, siempre que se invoquen, por supuesto, el interés superior del niño a la protección integral. Perfecto, gracias, doctor, muy amable. No, por favor. Y de paso, yo me están esperando y necesito salir. Pido disculpas, María Elena, Patricia, porque termino con... La reflexión es en base a todo lo que conversamos. Yo creo que es absolutamente imprescindible, por lo que decía Patricia, involucrarse. No podemos no involucrarnos con los cuidados del caso, pero, y ahí vuelvo a contestarle a María Elena, yo no creo ni mucho menos que sea fácil cambiar el sistema. Solo lo que propongo es apuntar más arriba. Es decir, en lugar de tratar de conseguir modificaciones que tampoco vamos a conseguir, pongamos en cuestionamiento el sistema completo y sobre todo tratemos de desenmascarar a los malandras que están dentro del propio Poder Judicial. Gracias. Muchas gracias. Perfecto. Yo me voy quedando, voy anotando en negritas, ¿no? Algunos del doctor Rosansky. Malandras, me encantó. Está adentro de
Yo quiero decir algo antes que se vaya Carlos, como mi cierre, decirles Sí. que este encuentro ha sido muy bueno. A mí me emociona un poco toda esta temática. La verdad que venimos en cada intervención que hacemos, hay tanto sufrimiento. Yo imagino también, Carlos, por ahí está más preparado de haber enfrentado molinos terribles en su contra. Pero quiero decir que quiero reivindicar esta Secretaría de Género que tenemos en la PDH, que logró, una de las primeras instituciones que logramos contar con un protocolo interno para situaciones de malos tratos y violencias en la propia PDH, y además logramos también una resolución para que los profesionales de la PDH no defiendan abusadores, violadores ni femicidas. Y esa resolución nos costó, yo creo que 5 mesas directivas, no sé, tendríamos que contarlas, de mucha confrontación con el apoyo de algunos compañeros, particularmente de los presidentes, que nos apoyaron. Pero la verdad que con también mucha pelea interna, mucha resistencia. Pero hoy tenemos este orgullo, así que la verdad que en todos los ámbitos de nuestra vida y de nuestras organizaciones hay disputa. El tema es cómo nos unimos y logramos avanzar de esta manera. Y gracias a Carlos, bueno, a Patricia, con Patricia luchamos, con Patricia, con Gretel, con Luciana. Ahí está Cecilia también, que nos acompañó duramente también. Muchas gracias, María Elena. Cerramos le agradezco a Carlos, sinceramente, su donación de tiempo. Carlos, estás, digamos, podés irte. Te damos permiso. Gracias. Y perdón, Patricia, que no te voy a escuchar, pero después lo mismo, ¿sí? Todo bien, Gracias, gracias. muchas gracias. No. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, Patricia, Sí, cortito, básicamente esto, ¿no? Que sabemos que peleamos contra el patriarcado que viene impuesto hace un montón de la historia, y que cada pasito que damos es cortito pero es consistente. Entonces esto, que reforcemos las redes, que es lo que nos sostiene y lo que sostiene nuestra lucha, y vamos para adelante. Y gracias, Gretel. Patricia. No, muchas gracias. Ahora nos vamos a despedir con Luga, no sin antes pedirles, por favor, si pueden, si no es mucha molestia, por supuesto, si pueden prender sus cámaras, porque quisiéramos sacar una foto con la mayoría de cámaras prendidas, sobre todo para saber que hay alguien del otro lado. Y nada, simplemente decirles que es muy importante. Ahí voy a sacar, cuando ustedes pónganse linda o pongan cara de lo que ustedes quieren, porque la temática nos habilita justamente para hacer lo que queramos con esos cuadritos. Bueno, voy a sacar la primera, ¿ok? Espero que me salga, si no, alguna de ustedes sáquenla, por favor. Gretel, vos podés contra la tecnología. Vamos. A ver, esperen que salió. Esperen, porque justo me taparon. Ahí está. Banquen que hay dos, tenemos dos, dos pantallitas. No me saco. Bueno, espero que saquen ustedes. ¿Pueden sacar ustedes? Perdón, pero soy muy mala. Estoy... Yo no puedo, tengo esa figura, esa tecla la tengo arruinada. Bueno, Cecilia, vos sabés. ahí salió una, pero nos falta la otra. Esperen, que parece que está saliendo, pero no como yo quisiera, ¿ok? O sea, está saliendo con el chat y todo eso. Ustedes, ahí vamos. Bueno, nada, quiero decirles algo que me parece muy importante.
Después vamos a compartir por mail todo, pero quiero ir contestando un par de cosas que ustedes han ido preguntando. En primer lugar, ya después le paso la posta a mi compañera Luga para que haga el cierre institucional como se debe. Porque aparte, Luciana Mazuelos tiene siempre las palabras justas. Yo creo que Patricia y María Elena me van a acompañar en eso, ¿no? O sea, es como que en el ángulo, como diríamos en el deporte. Miren, simplemente compartir que las organizaciones no gubernamentales no tenemos financiamiento, no tenemos la estructura que quisiéramos. Entonces hay mucha militancia y hay mucho compromiso. Yo creo que lo único que nos sostuvo en estos últimos años es esa red afectiva que nos atraviesa. Es verdad, los feminismos también están atravesados por distintas contradicciones, pero es parte de la evolución, de la deconstrucción, ¿no? Y de tratar de vivir en una sociedad más justa, más equitativa. No sé si la palabra sería inclusiva, pero me gusta mucho la palabra equidad. Y decirles que yo sé que no es nada nuevo para muchas y muchos de ustedes. Para aquellos que trabajan en áreas donde toman denuncias, donde tienen que atender, hacer, digamos, la primera contención a la persona que se anima a denunciar, que por favor no les gane la anestesia, que no les gane esto de, porque uno también se defiende, porque es tan duro lo que ves diariamente, que muchas veces uno se amortigua, ¿no? Y pierde cierta sensibilidad. Por favor, traten de rodearse de personas que no permitan que ustedes pierdan la sensibilidad social, la sensibilidad a aquella persona que quizás está, digamos, dentro de un círculo de violencia y que muchas veces va a reincidir, muchas veces va a recaer y muchas veces vamos a sentir que todos los esfuerzos y todo lo que ponemos en marcha cae en saco roto. Y aquellas personas que se animan, que sepan también y que tomen real conciencia, esto que decía María Elena, que decía Patricia, pero fundamentalmente Carlos Rosansky. Uno viene quizás digamos, de distintas situaciones complejas, de violencia intrafamiliar, de violencia de género, simbólica, patrimonial, etcétera, etcétera. Y se somete lamentablemente al sistema, que muchas veces la burocracia genera violencia institucional, y la violencia institucional es la que fomenta la violencia vicaria, es la que fomenta este hartazgo, este cansancio que no tan solo sienten nuestros cuerpos. Ya lo decía en el primer conversatorio una mamá protectora, sentimos que gritamos bajo el agua. Y creo que eso nos pegó como muy, pero muy fuerte y nos anima a seguir generando estos espacios que apuntan a brindar información. Y si esto, digo, el aporte de María Elena, el aporte de Patricia y de Carlos en esta oportunidad, el aporte de Gilda en el primer conversatorio, de Enrique Stola en el primer conversatorio, nos echa un poco de luz a esta oscuridad, bienvenido sea. Yo agradecerles la donación de tiempo de ustedes, esperamos encontrarnos en un tercer encuentro y le paso la posta a mi compañera para que haga el cierre. No sé si podés filtrar ya la fecha que estamos pensando para el tercer y último ciclo, digamos de ciclo. Hola, bueno, sí, estamos pensando en julio para hacer un cierre de estos ciclos que está organizando la Regional de Catamarca. Les agradecemos desde APDH, desde todas las regionales de APDH que participen de estos conversatorios, que podamos visibilizar estos temas. Y quiero tomar la posta desde el principio, algo que habló la Patricia. Es importante que volvamos y nos reencontremos con la lucha para la real implementación de la educación sexual integral. Es fundamental. En los territorios lo tenemos absolutamente negados. Las que somos docentes y trabajamos en escuelas públicas o privadas, sabemos que es muy difícil llegar con estos conocimientos, con estos contenidos. Hay mucha resistencia y hay mucho desconocimiento. Entonces me parece muy importante retomar la lucha por la educación sexual integral y volver a levantar esas banderas. La violencia nos interpela y, como dijo Carlos, no podemos evitar que sucedan.
nos atraviesa y nos matan todos los días, nos violan todos los días y abusan y maltratan a las niñeces, a las adolescencias. No tenemos nada más que hacer, nada más importante que luchar con otra, con otro y con otra. Así que júntense donde puedan, en una organización, con una amiga, con una vecina, y salgan a militar, salgan a defender sus derechos, que es defender su vida y defender su dignidad. Gracias a todos por participar, y vamos a seguir informando en las redes sobre estos encuentros. Bueno, Greta. muchísimas gracias a todas. Gracias, Luga. Gracias a todos. Un aplauso gigante a cada una de ustedes por la donación de su tiempo. Y nos vamos a estar contactando por email con todos ustedes. O sea, les vamos a pasar una encuesta para preparar ya el último conversatorio de este ciclo de 3 encuentros. Invitarlos. Ahí, María Elena, puedes invitarlas al curso también, ¿te parece? Y así cerramos. Ah, bueno, cómo no, el 16 de agosto ya tenemos fecha, ¿eh? Los miércoles, desde el 16 de agosto, miércoles de agosto y septiembre, se va a desarrollar por Zoom el 8º ya curso de Género y Derechos Humanos, al que le hemos incorporado este subtítulo, todavía está en desarrollo. Los feminismos revolucionan la sociedad. Esa sería la idea. Son 7 encuentros con paneles, con debate, y bueno, con muy alta calidad, con queridas feministas que nos acompañan desde el primer día, como Dora Barrancos, como Diana Mafía, con especialistas, con gente de las comunidades, de los pueblos originarios, mujeres luchadoras, especialistas en economía, especialistas en violencias. Lo vamos a tener Estola también para el segundo panel, con violencias hacia las mujeres y hacia las niñeces, en fin. Aquí apostamos a la interdisciplina y a la interseccionalidad. Son distintas temáticas atravesadas por el género y por los derechos de las mujeres y de las diversidades. Así que van a recibir por mail también la invitación, y va a estar en la página web la fecha de la inscripción. Bueno, muchísimas gracias, María Elena, y aprovecho para saludar a Cecilia, una gran compañera, y a cada una de ustedes, a Vanessa Cano, que está en Catamarca también, una compañera que cada vez que puede se suma a nuestras actividades. Y en la encuesta les va a dar la opción también, si ustedes se quieren sumar a militar con APDH de sus localidades, también lo pueden hacer, o si no es APDH, cualquier organización que defienda los derechos de las mujeres, de las disidencias y de nuestras niñeces principalmente. Un abrazo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bravo, felicitaciones Gretel, Luciana. Gracias, Patricia, gracias a ustedes. por la iniciativa. Y un fuerte abrazo a las madres protectoras, abrazo. por favor. A las Abrazo madres. fuerte. Fuerza Jujuy. Eso, Fuerza Jujuy, fuerza Jujuy. Nos vemos. Siempre con las madres. Siempre con las madres. Hasta luego.